Ladies and gentlemen, welcome again. Señoras y señores, bienvenidos a la segunda plenaria. Una alegría verles a todos. Ya ven ustedes que teníamos este vídeo en donde teníamos información muy visual. La comunicación es algo muy importante. La comunicación va a ser el tema de nuestra segunda plenaria. Tenemos un panel estupendo. Ahora, durante la mesa redonda, me voy a dirigir a los ponentes, pero si ustedes al final quieren hacer preguntas o añadir comentarios, también los pueden hacer y yo tengo aquí el micrófono para pasárselo. Entonces, ¿cómo gestionar la carretera de una manera más atractiva? ¿Cómo comunicar mejor? Este es el tema de esta mañana, así que sin más tardar, damos una acogida afectuosa a los participantes. En primer lugar, Siobhan McKelvey, que es presidenta del IBEF en Bélgica. Un aplauso. Bienvenida. Segundo presidente, Juan José Potti, que es presidente de la SEFMA y es vicepresidente de la AEC de España. En primer lugar, antes de invitar a los demás miembros del panel a que vengan aquí, ya que vamos a tener toda una serie de ponencias esta mañana. En primer lugar, me gustaría preguntarle a la presidenta Siobhan, porque ya desde hace tiempo usted está trabajando en el sector del asfalto y del sector viario, y cuáles han sido las evoluciones más grandes que ha visto durante todos estos años. Bueno, en primer lugar, decir que es estupendo el poder verles a todos ustedes aquí. Ciertamente, ya lo has dicho, Alex, ya llevo 25 años y más a trabajar en este sector. Yo me imagino que les costará creerlo, pero cuando empecé, la verdad es que estuve muy impresionada por cómo el sector industrial se comprometió en este tema en cuanto a la formación también. Es verdad que todo esto estaba lleno de ingenieros de caminos, súper cualificados y otros ingenieros, así que era una cosa natural, en mi caso, el avanzar hacia ese entorno y integrarme aquí. Pero hace 10 años, el momento de la crisis económica, la gente volvía a plantearse el futuro y el futuro de sus empresas. Así que hace 10 años, como yo estaba preparada en el sector de los materiales y también en el sector viario, la red viaria, teníamos mucha presión, la verdad, teníamos que plantearnos el futuro de nuestra industria y la verdad es que fue muy estimulante porque aparecieron muchas más iniciativas, proyectos, etcétera. La gente empezó a hablar dentro del sector industrial porque en aquel momento estábamos acostumbrados a expresarnos, pero teníamos tantos argumentos tan técnicos que, bueno, los argumentos técnicos los teníamos, pero no era ningún problema, pero la verdad es que era alentador el ver que había tantos cambios y veíamos que nuestra mirada se volcaba hacia fuera de la industria y es una cosa, es un cambio. No sé si están de acuerdo conmigo, pero hace 10 años es cuando yo vi que empezaron a surgir estas nuevas maneras de comunicar en realidad. Y tuve la suerte de poder participar a un proyecto donde se hablaba de las ventajas del asfalto, de las mezclas asfálticas, y estuvimos intentando traducir los argumentos más importantes para que un público más amplio nos entendiera mejor. Entonces tuvimos que adaptar el valor técnico del elemento para que respondiera a las necesidades de los usuarios finales. Y lo que hicimos fue implicarnos mucho más con
con otros públicos. Hace unos años, en esta conferencia PPRS, quisimos llegar a un público más amplio. Quisimos hablar con personas que toman decisiones, con políticos, sobre todo para destacar la importancia de que el estado de las carreteras estuviera en buen estado. Y este tipo de proyecto es algo muy común. Bueno, me gustaría contar una anécdota antes de pasarle el micrófono a Juan José. El impacto es importante. Yo vengo de la ciudad de Liverpool, una ciudad maravillosa, vivo bastante cerca de Liverpool, y antes de salir de Liverpool se nos dijo por la radio que el príncipe Harry, que se casa dentro de unas semanas, yo creo que están todos al corriente, bueno, pues se sabe que el ayuntamiento de Liverpool pedía fondos, organizó esta recaudación de fondos para organizar fiestas para los ciudadanos en la calle. Y, bueno, mucha gente se puso a... la gente dijo, necesitamos los fondos no para celebrar todo esto, sino para arreglar las calles y las carreteras. Bueno, hace 10 años nunca habríamos visto esta reacción, porque el público no era necesariamente consciente de esto. Bueno, yo en Escocia, vivo en Liverpool, ella vive en... Bueno, Juan José, yo le preguntaría... A ver, no, a Sivan, perdón, le vamos a preguntar cuáles son los retos más importantes que se presentan actualmente en cuanto a la comunicación. Bueno, en materia de comunicación hay que darse cuenta de cuáles son los que más influencia tienen, los influencers clave. Bueno, antes ya dije que estábamos acostumbrados a reflexionar en círculo cerrado, pero entre nosotros no nos tenemos que convencer porque nos apasiona nuestro trabajo, estamos ya convencidos por nuestras mezclas asfálticas y todo esto. Entonces, lo importante es encontrar el público adecuado y definir lo que queremos transmitir a este público. Así que, bueno, yo creo que este es el principio de todo tipo de campaña de marketing o de comunicación. Y en cuanto al tercer reto, es el de Europa. Es verdad que en Europa hay culturas muy distintas, idiomas también variados, y esto es una riqueza, claro, dentro de nuestra historia, pero el reto que todo esto conlleva es el poder reunirnos para que con un objetivo común tengamos un impacto más fuerte. Se puede hacer, pero efectivamente se puede considerar como un reto. ¿Y qué resultados espera ver en los talleres que organizamos aquí en Niza? ¿Cuál sería lo máximo, digamos, que podríamos conseguir? Respuesta: yo estoy convencida de que el público esta mañana va a escuchar ejemplos formidables de lo que está sucediendo en varios países. Hay proyectos, iniciativas muy numerosas. Lo estoy viendo y esto la verdad es que es muy alentador. Y yo espero que también nos demos cuenta que al fin y al cabo puede haber cantantes excepcionales que cantan fenomenal solos, como solistas, y si reúnes a muchos solistas, pues al final se puede crear una cosa muy, muy buena, muy bonita. Y yo creo que esto también puede ser una metáfora de lo que podemos hacer aquí, cantando todos juntos podemos tener algo mucho más poderoso, más potente. Bien, esto parece muy interesante para poder tener una comunicación más atractiva. Bueno, muchas gracias. A ver, Juan José. See, if anybody needs si alguien necesita traducción, entonces como la persona va a hablar en español, entonces pueden ir a buscar los auriculares porque van a traducir. A ver, que le levante la mano las personas que necesiten. Ah, ya los tienen. Bueno, muy bien. ¿Por qué ASEFMA inició un cambio en la comunicación hace 7 años? Es interesante saber. ¿Puede explicarlo, por favor? Claro que sí. Buenos días. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Y también a los que nos siguen por streaming. Efectivamente, nosotros hace 7 años en ASEFMA tomamos una decisión que podría resultar
sorprendente, incluso frívola, apostar por la comunicación en un momento en que la crisis en todos los países de Europa, pero muy particularmente en España, era muy intensa. Nosotros identificamos el problema de la crisis en el año 2008, 2009, y decidimos tomar una reacción en 5 niveles. Nivel técnico, necesitábamos fortalecer argumentos técnicos para defender la importancia de la conservación de carreteras, especialmente en un gran esfuerzo de el que es en este momento el segundo país europeo en longitud de red de carreteras, y buscábamos argumentos técnicos, primer nivel. Segundo nivel, necesitábamos también apoyo asociativo. Es evidente que ASEPMA es parte interesada, puesto que somos fabricantes de mezcla bituminosa, que es un elemento fundamental para la conservación, pero entendíamos que además no debíamos ser los únicos actores de esa defensa, porque sería una estrategia demasiado fácil de criticar. Sois parte interesada. Y movilizamos a todas las asociaciones que pudimos, a nivel nacional, a nivel internacional, y ya empezamos a considerar estrategias no solo locales, sino nacionales y internacionales, globales. Tercer nivel fue un nivel político. Claramente, la crisis demostró, al menos bajo nuestro punto de vista, que no era suficiente con recurrir a la administración y pedirle necesitamos más dinero para carreteras. Las carreteras tienen un problema. No era suficiente. Necesitamos cambiar la estrategia de comunicación, la estrategia de reclamación, por decirlo así, y debíamos hacer un esfuerzo para intentar llevar ese mensaje al ciudadano, para que el ciudadano reciba el mensaje. Evidentemente el periodista, que era otro nivel en nuestra estrategia, el periodismo, reciba esa información y pueda hacer cambiar la prioridad del político y facilite finalmente los fondos necesarios para que la conservación de carreteras no quede en el olvido o no quede, digamos, en una posición tan abandonada. Y finalmente hicimos otro nivel, que es el nivel social. Nivel social, hoy mostrará José María precisamente, Ponle Freno, una campaña de comunicación muy importante que se hizo en España a partir de un canal de televisión, el canal privado más importante, Antena 3, en una campaña de máxima difusión. Luego lo va a explicar él mucho mejor que yo. Pero al mismo tiempo entendimos que para hacer llegar nuestros mensajes al ciudadano teníamos que cambiar nuestro modo de comunicar. Yo estoy habitualmente, doy charlas en congresos, en congresos técnicos. Incluso cuando ves una sala grande y una sala con 700 personas, piensas, está muy bien, he hecho mi tarea. Y nosotros empezamos a pensar que no era suficiente, que era una comunicación endogámica, solo para gente ya convencida. Necesitábamos convencer a gente fuera de esta sala. Y para eso empezamos a apostar por redes sociales, por hashtag específico, por streaming, y esa es nuestra decisión y ese fue nuestro cambio de estrategia. ¿Cuál es la experiencia acumulada en estos años en el sector de la pavimentación? ¿Puede explicarlo, por favor, con ejemplos concretos? Sí, estos 7 años yo creo que nos han demostrado, y es una de mis obsesiones ahora, intentar compartir esta información, nos ha demostrado varias cosas. La primera, hace 7 años yo parecía un loco, hablando de comunicación, hablando de redes sociales y animando a todo el mundo a ser activo en redes sociales. En este momento, datos concretos, desde hace 7 años todos nuestros congresos técnicos, todos, sin excepción, se hacen en streaming, todos sin excepción tienen un hashtag específico como ese que vemos ahí, y es por fin para mí una demostración de que el mensaje está calando. Y todos, sin excepción, después de cada evento, tenemos una métrica, un valor. En el mundo digital todo se mide. Y podemos saber, ayer yo mandé información en la cuenta mía de Twitter,
que ayer llegamos a tener más de 2.300.000 impresiones durante la jornada y un alcance superior a las 400.000 personas. 400.000. Aquí estamos hoy, ¿cuántos? 400, 500, 700. Eso es nada, comparado con el potencial de comunicación si empezamos a pensar que el mundo no se limita al lugar físico que ocupamos, sino que empezamos a pensar que el mundo es global. El vídeo ha hecho una perfecta presentación de cómo está cambiando el mundo y cuál es el crecimiento. Y nuestra experiencia es que primero vienen las personas. En este momento en España, más del 50% de los técnicos que habitualmente dan conferencias, 50-70%, todos tienen identidad digital, todos. Y detrás de las personas han venido las organizaciones, las empresas. Y en ese sentido, esa es la experiencia y esos son los datos concretos que puedo aportar. Y para terminar, la misma pregunta que para Siobhan, ¿cuál es, en su opinión, el principal desafío por el sector? Para mí, el principal desafío, como ella ha dicho también, es pensar que el objetivo no es la comunicación. La comunicación debe ser parte de la estrategia. Debemos identificar el objetivo y en ese sentido yo, y lo que más tarde hablaremos, es de intentar trabajar, intentar crear una masa crítica, un objetivo común y poder todos orientar la comunicación en una dirección. Yo creo que ese es el gran desafío. El idioma no es un problema. Hoy en día recibo tweets de Turquía, de Eslovenia, no es problema. Tocas traducción, no tienes problema. Ese no es un problema en el mundo digital. Lo que es un problema es que no seamos conscientes que las carreteras no gritan, no lloran, no se manifiestan y los que trabajamos aquí dentro tampoco. Pero sin embargo, otros sectores, educación, sanidad, son sectores considerados pilares básicos del estado de bienestar y evidentemente son sectores muy activos desde el punto de vista social. Necesitamos cambiar y ser mucho más activos desde el punto de vista social y marcar objetivos comunes. Ese es mi punto de vista. Gracias. I love the way you say carreteras. I can never say the carreteras, the highways. Anyway, thank you very much for that interesting. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Bueno, la verdad es que pueden aplaudir porque teníamos 15 minutos y justo puntualmente terminamos estos 15 minutos. Bueno, ahora nos ha parecido que podía ser interesante ver 5 experiencias distintas en cuanto a la comunicación en sectores distintos y de países distintos. Así que les vamos a presentar estas iniciativas. En total van a ser 7 minutos nada más. La verdad es que voy a estar contabilizando el tiempo porque es muy importante. Así que al cabo de los 7 minutos sacamos a todo el mundo del escenario y ya está, para que ustedes estén seguros de que cada uno goce del mismo tiempo. Pero bueno, ahora estamos con 2 presidentes y si tienen alguna pregunta pueden también interrumpir. Si quieren preguntar algo es importante que digan quiénes son. Pero vamos a recibir entonces a Tomás Linder, a José María Quesada Martín, al señor Peskin y al señor Chasbe. Muchas gracias. Creo que también una persona se ocupa de que se pongan las diapositivas, estas que vamos a hacer en 7 minutos. Entonces, ustedes han entendido que tienen 7 minutos cada uno y después habrá preguntas de la sala. Vamos a empezar entonces con Tomás Lindner, que es director del sur, en el sur de Bavaria. Tomás Linder, que tiene usted 7 minutos. Es director de la red viaria del estado de Bavaria. Muy buenos días a todos. Les voy a presentar
algunas iniciativas tomadas para una mejor financiación del mantenimiento de la red viaria. La comunicación ha sido un elemento principal en nuestro proceso. Bueno, yo no voy a hablar de Facebook ni de Twitter, pero sí que quiero hablar de la primera etapa, porque como ingenieros de la red viaria tenemos que ser expertos en nuestro sector y es muy importante conocer las condiciones, el desarrollo, las estrategias de mantenimiento, los programas de construcción. Todo esto debe ser controlado. Cada etapa tiene que estar dominada, digamos. Es muy importante tener un gran control de conocimientos y de experiencia como ingenieros y también como técnicos. Y incluso me estoy refiriendo también a la explotación de los datos. Esa es la etapa número 1. Y esa es una etapa que tiene que gozar de la mayor calidad. Bueno, pues esta era la única diapositiva técnica que les iba a presentar. Y ahora les presento la comunicación propiamente dicha. Entonces, por una parte, los ingenieros tienen que tener esa información de calidad, como digo, pero también hay que transmitir esa información a los que toman decisiones y que no son ingenieros necesariamente. Aquí vemos una información técnica que los ingenieros pueden entender, pero que la persona o los entes que van a tomar decisiones a lo mejor no lo entiendes. Entonces, ¿es mejor tener un IR alto o no? ¿Cuáles son los impactos de las 3 estrategias, la azul, la roja, la verde, etcétera? Bueno, pues para nosotros lo importante es traducir ese IRI u otras cosas o las necesidades de los que hablamos entre nosotros ingenieros a algo que pueda entenderse. Bueno, pues a la derecha, en la diapositiva de la derecha, verán simplemente al mirar el primer vistazo ya se entiende las estrategias y sobre las condiciones de la red viaria. Y en la etapa número 2 lo que se hace es recoger información en un formato que es inteligible. Se utilizan esquemas y gráficas que sean ilustrativas, digamos, y lo haces para que se pueda entender. Bueno, pues esto lo hicimos nosotros en nuestra revista. Lo tradujimos en inglés. Aquí tenemos algunos ejemplares que después los dejaré delante del estrado. Y también lo encontrarán, por supuesto, en la web de mi ministerio. Bueno, aquí en esta gráfica vemos cuál va a ser el desarrollo de aquí a 2 años. Entonces, por encima de la línea de diagonal se ve que se están deteriorando las condiciones. Y luego pasamos a la primera página de la revista. Entonces el ministro es el que hace la editorial y el secretario de Estado, que es el que está dedicado a la gestión de la red viaria, tanto la red primaria como la red secundaria. Y esto es importante también en cuanto a la comunicación, es estar seguros de que el jefe o el superior, digamos, o el que nos da las órdenes, esté a nuestro favor, por nuestro lado, ¿no? Claro, hay que convencer al jefe, ¿no? Hay que convencerle. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que uno debe intentar de que el jefe o el patrón tenga las mismas preocupaciones que tú. Y después él explicará a su propio superior o a sus colegas. Entonces la gestión táctica tiene que ser uno de los temas de debate entre ministros. Tiene que llegar ahí a esa mesa, ¿no? Entonces es importante que el superior de ustedes hable después a un nivel superior. Si no sucede nada, si no se habla de ello, no se va a avanzar. Entonces uno tiene a lo mejor 15 minutos para conseguir algo y entonces hay que centrarse en los datos principales. A continuación es importante que el gobierno esté implicado porque los gobiernos son los que deciden los presupuestos. Hay que contactar a los diputados, escribirles y mandarles un folleto descriptivo. Pero hay que tener en cuenta de que no todos los diputados están interesados por los temas de la red viaria, entonces es importante saber cuáles están interesados por este tema, ¿no? Saberlos, listarlos y entonces saber cuáles son estos diputados interesados por esto y contarles la historia, decirles que hay un sector rojo enorme en donde estas condiciones de la red viaria no se pueden aceptar, son inadmisibles, etcétera, y entonces
Entonces hay que utilizar gráficas claras que expliquen los procesos. Por ejemplo, es importante contratar a una persona de diseño gráfico para poder presentar las cosas correctamente, o también contratar a un periodista. Es importante no improvisar. Si uno es ingeniero, no se puede improvisar como si fuera periodista o diseño gráfico. Entonces es importante que se pueda explicar claramente con un contexto regional para cada diputado. Y aquí, en esta diapositiva, vemos la parte en amarillo ocre, se ve los incrementos de presupuesto en los 10 últimos años. Y se ve que con este incremento del presupuesto se puede visualizar la mejora de las condiciones. Por ejemplo, las columnas verdes son las carreteras del Estado nacionales. Se ve que se ha mejorado el uso de esta red. Entonces hay que decirle al público que al mejorar el revestimiento de las carreteras se mejora también la seguridad vial. Y esto es muy importante porque esto va a abrir los oídos del público, ¿no? Y esta sería la última etapa de la comunicación. Entonces, uno cuenta lo que está haciendo con el presupuesto que se ha incrementado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo de prensa para las autoridades de carretera locales. Aquí, por ejemplo, se habla de los túneles, de los puentes y de todo esto. Se habla de mucho de las mezclas asfálticas. Lo rojo son los de este año y los rojos son los nuevos proyectos y lo otro son las actividades del año. Entonces, es muy importante que los usuarios de la carretera se interesen por esto, que vean lo que está sucediendo, cómo se utilizan las cosas, cuáles son las mejoras, etcétera. Es importante también que los cargos electos se sientan bien cuando vean esto y entonces estarán todavía acompañándoles más. Bien, pues esto es lo que yo quería decir, con esto contribuir al debate. Muchas gracias. Linda. Muchas gracias, doctor Linder, por un concreto ejemplo de la prensa que nos mostró de Asco. Ahora pasamos a España con José María Quesada Martín. ¿Español? Sí, con mucho placer. You are the technical advisor, Ponle Freno Media Spain, 7 minutos, por favor, con un ejemplo concreto desde España. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Es muy importante. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Buenos días, muchas gracias a la organización por habernos invitado. La verdad es que estoy un poco agobiado, rodeado de especialistas en carretera. Y bueno, pues por lo que veo, creo que nuestra experiencia es bastante singular, la experiencia como Ponle Freno, que es a la entidad que represento. Ponle Freno es una iniciativa, pretende ser una plataforma ciudadana destinada a concienciar sobre, bueno, el objetivo último es reducir los accidentes en carretera. Es una iniciativa del director general de A3 Media, Javier Bardají, que hace ya 10 años la puso en marcha. A3 Media, para los que no la conozcan, es un grupo de comunicación líder en España. Yo diría que es el líder en España, lo cual, como veremos un poco más adelante, tiene bastantes ventajas de cara a lo que quiero explicarles. Tenemos 6 canales de televisión, 4 canales de radio, 3 plataformas multimedia y además contribuimos con diferentes fondos para la realización de películas de cine. Bueno, la idea de Ponle Freno es, como les decía, reducir los accidentes de tráfico. De hecho, nos pusimos el objetivo que en 2020 no habría más accidentes. Nuestros objetivos son la sensibilización. Tomamos determinadas iniciativas en función de la siniestralidad que ocurre en nuestro país. Damos visibilidad a buenas prácticas en materia de tráfico y, en definitiva, lo que queremos es buscar la prevención como prioridad.
Perdón. Bueno, se habla de que el factor humano es el responsable del 80% de los accidentes. Bajo ese punto de vista, Ponle Freno lo que hicimos fue tomar una iniciativa de implantación de la seguridad vial como asignatura. Quiero dar estos ejemplos para que vean cómo desde el punto de vista de la comunicación se pueden tomar iniciativas que pueden beneficiar absolutamente a todos los sectores implicados en el tráfico. Nosotros, desde este punto de vista, en cuanto a la implantación de la asignatura de seguridad vial, conseguimos que se aprobara una proposición no de ley en el Parlamento en septiembre de 2017 para que se implante esa asignatura como tal. Y esa asignatura, además, que se implante de manera evaluable, que no sea una actividad extraescolar, sino que sea curricular. Otro ejemplo fue que las lesiones medulares son, por desgracia, una de las consecuencias más nefastas de los accidentes. Y desde Ponle Freno, gracias a la carrera que realizamos todos los años, ahora hemos hecho un circuito por todo el territorio nacional, hemos conseguido aportar 1.400.000 euros para atender a las víctimas de tráfico y en buena medida a esos lesionados medulares. También hemos actuado en lo que se refiere a lo que nos ocupa, a las carreteras. Nosotros en estos 10 años, desde hace ya, creo recordar que 5, todos los años iniciamos una campaña de denuncia de señales y carreteras en mal estado, de manera que los usuarios de la vía hacen fotografías en zonas que ven deterioradas, nos las envían y nosotros trasladamos esas denuncias a las distintas administraciones a las que procede. Es decir, dentro de lo que se está hablando aquí, de dar visibilidad a un sector que no tiene ninguna, porque es un sector cuyo cliente es el Estado, el Estado no necesita hacer publicidad. El no hacer publicidad implica que no se muestran los avances que hay en investigación y desarrollo, que me consta que son muchos, porque gracias a este trabajo estoy entrando en contacto con muchas empresas del sector y me doy cuenta que una de las cosas que yo criticaba, y lo siento, que era el aparente estancamiento de la industria de la construcción de carreteras, porque en mi país sigo viendo las mismas biondas que hace 40 años, sigo viendo que cuando se reasfaltan carreteras el asfalto es aparentemente el mismo, cuando en realidad, una vez que escarbas un poquito, te das cuenta que no es culpa de las empresas. Las empresas tienen cosas muy importantes, muy avanzadas, pero cuando llegan al cliente, que es el Estado, pues al final lo que vale es el presupuesto. Y con el presupuesto, desde luego, no vamos a ninguna parte. Otra acción relevante que hicimos fue, teniendo en cuenta que teníamos 550 ciclistas fallecidos, es un problema que va a ir en aumento en los últimos 10 años, pues nosotros colocamos 22 señales, diferentes señales en carreteras con bastante presencia de ciclistas. Todo esto, lógicamente, con la aprobación del Ministerio de Fomento y Dirección General de Tráfico. Los puntos negros creo que ocurren en todos los países. Hay una serie de puntos concretos en los que se producen la mayoría de los accidentes. Pues también gracias a Ponle Freno se señalizaron 189 tramos de alta concentración de accidentes con una señal específica que diseñamos nosotros en acuerdo, digamos, con la Dirección General de Tráfico. Y bueno, como resultado nos gusta creer que algo contribuimos a que al año siguiente de esa señalización bajó la siniestralidad en esos puntos hasta en un 60%. En definitiva, lo que se está hablando aquí de comunicación es importantísimo, porque su sector es un sector que no llega al gran público. Las carreteras, como decía Juan José, no lloran, no se quejan, pero son muy importantes, porque las carreteras, aunque no sean causa de accidentes, sí que condicionan muchísimo la labor del conductor. Y lo que tenemos que conseguir es crear esa conciencia entre todos los ciudadanos, de manera que consigamos que le pidan a la Administración mejoras en las carreteras.
Y como me quedan 10 segundos, ya no voy a seguir más. Voy a cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Importantísimos. Let's go. Pasamos ahora a Gary Schofield, que representa la Alianza de la Industria del Asfalto, la AIA, que nos va a hablar de algunos ejemplos con la campaña de Mind the Gap. Muchas gracias por darme la oportunidad, gracias por la promoción. Yo soy director técnico. Estoy aquí para hablar de la Alianza de la Industria de Asfalto, una organización entre Europa, el Reino Unido y la Asociación de carreteras, y es una solución que nos muestra dónde queremos seguir trabajando con las distintas autoridades para mejorar las situaciones. Importante dar un poco de telón de fondo. En primer lugar, tenemos la red de estrategia de carreteras, que representa el 2%. En kilómetros es una gran minoría, pero cuando miramos el tráfico que lleva, vemos que lleva mucho, un tercio de todo el tráfico de carreteras viaja en esta red estratégica de carreteras, y su responsabilidad central y está financiada de manera centralizada. Por otro lado, tenemos las redes locales, que combina 171 autoridades locales, y entonces lograr la homogeneidad es muy difícil, y esto es 98% de toda la red de carreteras. Desafortunadamente, este patrimonio excede los 400.000 millones de libras, pero es menos de 0,03% en mantenimiento anual. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo se administran estos fondos, porque nuevamente cuando comparamos y ponemos en contexto la disparidad de fondos que tenemos en la red estratégica, entre el año 15 y 20 vemos que va a haber 1,1 millones de libras por milla para mantener la red estratégica, comparado con lo que brindan los consejos, solamente 21.000 libras por milla para las carreteras locales. Vemos entonces que vemos la gran brecha que hay entre la necesidad de presupuesto y lo que está presupuestando. En cuanto a la industria del asfalto, se ha reconocido esta brecha, y la AIA armó una estrategia de 3 etapas. En primer lugar, generemos los datos fácticos para hablar de manera creíble sobre el estado, las condiciones de las rutas. Segundo, queremos realmente captar los medios a través de campañas de concienciación y tener un panorama concreto y aplicar utilizando los perfiles que hemos conseguido para informar al público, porque en última instancia los perfiles no sirven para nada si no llega a los formuladores de políticas. Lo que hicimos fue desarrollar una encuesta de mantenimiento de rutas, y va a ir evolucionando, y trabajando junto con la industria, con los clientes, para desarrollar una serie de 150 preguntas o más que van a las autoridades locales para poder entender cuál es la situación actual en cuanto a nuestra red vial. Y esta encuesta ya lleva 23 años y seguimos desarrollándola. Trabajamos con las autoridades locales de manera continua, no puntualmente solo con la encuesta, sino que hacemos seminarios, conferencias durante todo el año implicando a estas autoridades. Y lo hacemos porque queremos que sea creíble, queremos que mucha gente contribuya a estas encuestas. Este año, en 2018, tenemos 60% de autoridades locales que han contribuido
para llenar este formulario, esta encuesta. Y sabemos que estas autoridades tienen una alta estima de esta encuesta porque es información fáctica. ¿Y qué quiere decir tantas cifras? Sabemos que la vida es mucho más que estadística, pero ¿qué podemos sacar de toda esta información? Entonces, lo que la IA hizo es reunimos grupos de debates con las cifras para que se pueda entender qué historias están detrás de estas cifras. Y lo importante es que podemos generar la información relevante para PEARC. Y hay dos cuestiones importantes que para mí es muy importante, son los globitos que ven en la diapositiva. Y la primera es que nuestra red vial, que ya está envejeciendo, lleva años de tener poca financiación. Y ahora tenemos que estar preparados para una ola de deterioro que se nos viene encima. Y en segundo lugar, lo que todos podemos hacer que el revestimiento, que todos podemos entender que hay que reparar. Y tenemos un informe, y creo que la encuesta en sí ha sido una gran herramienta muy beneficiosa y la usamos para hablar con los medios. Y lo hacemos a través de un enfoque tradicional. Le damos una alerta, desarrollamos el mensaje, luego vamos a los medios de televisión, los periódicos, y la respuesta ha sido extraordinaria. Este año podemos decir que estuvimos en la BBC, que es el canal principal de noticias, muchos canales de televisión en Estados Unidos, incluso radios locales. El mensaje realmente se ha difundido y lo interesante que no solamente es el mensaje lo que lleva al público, sino a los gobiernos, que es algo muy importante. Hay más de 20.000 millas que se van a reparar y es muy interesante ver que un segmento que va a llevar 3 años de completar con un costo de 9,3 mil millones. Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a los gobiernos, vamos al Parlamento. Y ayer justamente veíamos al secretario de Transporte que promete un presupuesto adicional de 100 millones de libras para este fin. Y esto vale la pena y es lo que queremos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias y muy puntual, por cierto. Muchas gracias. Muy interesante ver los resultados concretos, ¿no? Ayer se anunciaba más fondos, más gastos. David Peskin, de Applied Pavement Technology Incorporated, de Estados Unidos, que va a hablar sobre la campaña sobre cómo vender el patrimonio de preservación de carreteras. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Voy a hablar de la comunicación del valor de la preservación. Estoy seguro que todos conocen los problemas que han abordado muchas ponencias de los ingenieros. Los ingenieros tienen una perspectiva bastante singular. Yo era un ingeniero y era consultor y sé que ustedes conocen muchos ingenieros y los ingenieros que han hecho muchas presentaciones. Yo les voy a contar un poquito hablar un poquito de los ingenieros y estoy muy contento que muchos también están abordando esta cuestión. Todos saben la diferencia entre un ingeniero introvertido y un ingeniero extravertido. El extravertido usa zapatos Stuart. Es un chiste aparentemente muy gracioso en inglés, pero muy difícil de traducir al español. Ya hemos oído hablar de todos los antecedentes de los ingenieros y la preparación técnica que ellos tienen, y ciertamente ello describe cómo nosotros
comunicamos entre nosotros. Y si hablamos del valor de la comunicación, por lo general se hace a través de información técnica. Ustedes habrán visto esto ya en esta conferencia, donde un ingeniero presenta un gráfico denso como el que ven en pantalla y lo dice: bueno, ya sé que ustedes no pueden leer lo que figura en pantalla, pero ¿para qué sirve? Tenemos que comunicar mejor, especialmente sobre nuestro tópico, que es la conservación, la preservación. Yo no armé yo la presentación porque yo como ingeniero sabía que no iba a lograrlo. Entonces, una persona que se dedica a los gráficos me ayudó, hizo un excelente trabajo y ella lo hizo por mí porque yo era incapaz de hacerlo. Y muchas veces oímos decir que tenemos que tener una mejor comunicación, tenemos que comunicar mejor. Hay una solución, un informe que compila una serie de guías en detalle sobre cómo comunicar mejor. Es un proyecto del programa de investigación sobre autopistas cooperativas nacional. Está disponible en línea. Puede buscar el informe 742 de la NCHRP y en realidad es una guía táctica para comunicar mejor sobre la preservación. Y entra en detalles sobre lo que es importante en términos de comunicación, y es muy gratificante escuchar a otros oradores que también hablan de lo mismo y resaltan la importancia de la comunicación. Y este informe nos da 3 ladrillos esenciales para comunicar el valor de la preservación, de la conservación del pavimento. En primer lugar, hay que entender el público. Tenemos que entender lo que es importante para nuestro público, qué es lo que les interesa, porque esta es la puerta de entrada para tener acceso al público a través de la comunicación. Nosotros somos ingenieros y a lo mejor los ingenieros estamos más interesados en la investigación de todo de lo que estamos presentando. Hay otra parte del público que puede estar más interesado en la seguridad o en la satisfacción del usuario o en los ahorros de costos. Entonces tenemos que identificar bien cuáles son nuestros públicos. Cuando uno habla con los ingenieros les encantan las tablas y los gráficos como la que ven en pantalla. Y les gusta escuchar que el orador les diga: usted no puede llegar a ver esta tabla, pero bueno, al diseñar el mensaje al público hay que decírselo de manera clara, visual, atractiva, para realmente conjugar todo lo que le interesa al ingeniero y dicho de manera simple, ya sea un producto mejor, que va a durar más, o que va a costar menos, o que ahorre más dinero. Entonces tienen que pensar cómo su mensaje tiene que ser transmitido al público meta de manera clara y simple, porque es la mejor manera que el público va a absorber su mensaje. Tiene que poder realmente transmitir el mensaje de manera eficaz. Nosotros sabemos que los consultores, los ingenieros, les encanta escribir informes, usar términos técnicos, hacer diapositivas muy complicadas para realmente dormir al público. Pero, y bueno, y es verdad, es necesario, pero no siempre es la mejor manera de comunicar. Por lo tanto, estoy contento que mucha gente ha evocado la importancia de la comunicación. El público no siempre viene a los talleres, a los congresos a aprender esta información. ¿Dónde van? Van a Internet, van a los medios sociales, a hashtag PIARC y a otras fuentes. Entonces, es muy poco probable que les pidan a ustedes que diseñen un mensaje que les llegue. Por lo tanto, la investigación del mercado es muy importante porque
nosotros, en lugar de retroalimentarnos entre ingenieros, tenemos que recurrir a otros que estén capacitados para comunicar. Nosotros conocemos el público, nosotros sabemos que el público va a ir a buscar determinada información y nosotros tenemos que usar un método eficaz y efectivo para comunicar el mensaje. Y me quedan 38 segundos, por lo tanto, para sintetizar, este es un enlace muy interesante a un video sobre la preservación del pavimento y creo que cumple la misión de comunicar al público el valor de la preservación del pavimento e incorpora muchas de las ideas de las que acabo de presentar. Entonces, cuando puedan, los aliento a hacer clic en este enlace para ver este video. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David, es verdad, muchas convenciones y hay muchas diapositivas complejas, cargadas, inundadas de información y en realidad si se presenta algo simple, la gente va a entenderlo mejor. Si tenemos tiempo, al final podemos terminar esta mesa redonda con este video, porque vale la pena y usted lo promovió tanto y si nos quedan 2 minutos sería bueno poder visualizarlo. Pierre Chasseret va a hablar en francés o en inglés, en francés. Usted es ejecutivo de la Asociación Francesa de 42 millones de automovilistas. Tiene 7 minutos para convencernos. Bueno, por ahora todo el mundo ha respetado los 7 minutos. Voy a intentar hacer lo propio. El tema es la comunicación y comunicar es esencialmente convencer. Uno escucha mucho desde el inicio de este congreso hablar de convencer. Para convencer hay que conocer la ruta y una buena esfera es la seguridad vial, es mi trabajo. Nosotros tenemos una asociación de 40 millones de automovilistas y manejamos eso todos los días. Cuando buscamos estudios que resaltan el vínculo entre el accidente y la infraestructura vial, no encontramos excepto uno en Francia. Hay que ir a buscarlo hace 20 años para encontrar un estudio oficial. 20 años. ¿Y qué nos dice este estudio? Nos dice que el 47% de casos de accidente, el factor de la ruta, el factor vial, es la causa. Potencialmente es la mala conservación o preservación de la red vial. Tal vez habría que innovar y en términos de comunicación podemos aportar algo que todos tenemos en nuestros países, ¿no? Cuando nosotros para mantener nuestro auto hacemos el control técnico del coche. Eso existe en todos los países. Ahora bien, todos los estados tienen control vial. Hay manera de cartografiar para saber cuál es el ancho, el marcaje en el suelo, en qué estado está, en qué condición. ¿Tenemos? No lo tenemos. Y nos podemos imaginar que un país como en Francia, el proyecto de reducción de velocidad autorizado promovido por el gobierno. Pero ¿sobre qué está basado este programa de bajar la velocidad? Sobre nada, porque no conocemos el estado de las rutas. Y también tenemos que correlacionarlo con las cifras. Cuando vemos que la reducción de inversión vial en el mantenimiento del patrimonio de 1 millón de kilómetros, nosotros estamos muy orgullosos de tener tantos kilómetros de rutas, bueno, baja y baja porque invertimos cada vez más, pero hay cada vez más accidentes. Soy el único que se imagina que tiene que haber una correlación entre el nivel de seguridad vial por un lado y el estado, la condición de las rutas. No, yo no creo eso. Para convencer, sobre todo, tiene que venir del usuario mismo. Yo estaba escuchando a Juan José Poti que decía que hay que ser popular, hay que ir más allá de esta brecha y cubrir esta brecha, hay que ir más allá. Miren
Las redes sociales son geniales. Podemos hablar con cientos de miles de portales muy tranquilamente desde su sillón. El problema es que con las redes sociales, y yo escuché muy bien a Juan José en Twitter, pero vamos a hablar entre nosotros, entre los conversos, los convencidos. Entonces las redes nos encierran en un círculo de amigos que compartimos los mismos intereses. Por lo tanto, tenemos que ampliar un poco el círculo y hablar con un idioma mediático. Hay que atravesar la frontera, y todas las presentaciones por lo menos mostraron un artículo en la prensa. La prensa sigue siendo un factor capital porque nos va a permitir superar ese límite. Hay que convencer a la prensa. Y para convencer a la prensa les propongo algo. Mostrar que la ruta evoluciona, que no solamente asfalto, es mucho más complejo. Miren hasta qué punto puede ser ecológica la ruta solar. Genial. Estamos muy contemporáneos con la ruta solar. Funciona. Hay rutas que permiten reducir el ruido. Los franceses, los europeos conocen los revestimientos que permiten comunicar para las próximas elecciones municipales, para las próximas autoridades locales, en torno de una ciudad con menos ruido, más tranquila. Hay que comunicar al respecto, y para comunicar a todo precio hay que integrar al usuario vial. Nosotros en nuestra asociación no tengo PowerPoint, no les mostré, no les muestro una diapositiva, muy complicado para mí. Hicimos una aplicación simple y gratuita destinada a todos los usuarios, a todos los automovilistas, a los ciclistas también, también a los motociclistas, a los ciclistas, a los peatones también. Y la denominamos Me duele la ruta. Está disponible para Android, Mac, y permite a todo el mundo poder descargarla y poder señalar en Francia con poquitos clics a través de la geolocalización donde hay un problema de mal mantenimiento de la ruta. Y todos los días eso genera el mensaje y se envía a la prefectura, porque la prefectura en Francia es el garante de la seguridad vial, y funciona. Tuvimos distintos niveles de repercusión de la prefectura. Algunos nos han agradecido porque estábamos haciendo un trabajo, porque los usuarios de la ruta en el terreno hacían un trabajo que evitaba al poder público hacer algo muy complicado. Nosotros finalmente hay usuarios en la ruta que todos los días pueden transmitir este mensaje, y hay algunos que les molesta un poco. Les molesta porque las cifras en su departamento no son buenas. Por ejemplo, en el departamento de Hudson los resultados no son buenos, y sin embargo, sin criticarlos, tienen la responsabilidad prácticamente interna del aumento de la mortalidad en las rutas en Francia el año pasado. Entonces hay que elevar el nivel, y para eso hay que comunicar imperativamente, sí, de manera más glamorosa, pero de manera más precisa sobre todos los usuarios, y multiplicar los apoyos, no solamente a la prensa económica, sino apoyarse en toda la trama asociativa, comunicativa, y con un mensaje simple que se puede resumir en una frase, como nuestro presidente de la República lo hace muy a menudo en inglés. Parece que podemos hacer Make Our Planet Great Again, hacer que nuestro planeta sea magnífico otra vez, y estoy seguro que en Europa podemos hacer que nuestras rutas, we can make our roads great again, hacer que nuestras rutas sean maravillosas otra vez. Muchas gracias. Yo creo que en términos de comunicaciones nos ha dado un ejemplo excelente, y todos han respetado los 7 minutos, por lo tanto, consideramos que es un excelente ejemplo de comunicación. Ahora tenemos una mesa redonda breve. Siobhan y Juan José seguramente que tienen preguntas, y también dar la palabra al público. Si quieren hacer una pregunta, decir algo, levanten la mano y les alcanzamos el micrófono.
quiero empezar por Thomas, porque vimos esta maravillosa fotografía con los políticos de Bavaria que sonreían en la foto. ¿Cómo los persuadieron para asignar más fondos? ¿Cómo hacer que los políticos, cómo convencer a los políticos? ¿Cuál es su receta? Es muy fácil. Un proceso de alta calidad, desde una encuesta de condiciones, tener los factores, los indicadores de rendimiento clave, y traten simplemente de hablar con su esposo, su hija, y con su vecino, y le muestran la tabla. Si lo interpretan bien y claramente y rápidamente, entonces es útil. Entonces, eso es una clave para la comunicación. No hay que responder a las preguntas antes de que las preguntas sean planteadas. A ver, para seguir en este mismo tema, es verdad que hay que contarle una historia a los políticos. ¿Cuáles son los motores de esta historia? ¿Qué es lo que les entusiasma? ¿Cómo es que quisieron escucharle? ¿Porque tradujo esto en términos económicos o porque habló de inversiones para el futuro? O digamos que ¿Cómo consiguió usted atraerlos? ¿Cuál fue ese elemento para atraerles? Bueno, el elemento principal es apoyarse en el hecho de que las infraestructuras se están deteriorando, degradando, pero también hay que atreverse a hablar de los valores de los activos. Si las condiciones de los activos están deteriorándose, pues eso yo creo que es una cosa que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Bueno, no es necesario tampoco hablar a los políticos más importantes. Se puede empezar a escala local o regional o autonómica con diputados, concejales, etcétera. Entonces, usted ha hablado de los activos y eso es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Cuando uno habla con los políticos, se ve que tienen una visión a corto plazo. Entonces, ¿usted cómo se arregla para tener una visión a más largo plazo? Que ella considera como un hándicap, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene necesidad de tener suerte. Nosotros hemos tenido suerte porque tuvimos el mismo ministro durante 10 años. Bueno, el miércoles pasado ya se nos fue esa suerte porque ya no va a ser lo mismo, y ahora tenemos nuestro propio ministerio. Entonces yo tengo que enseñarle cómo funcionan las cosas en realidad. A ver, yo quería añadir una pregunta. ¿Se puede usted presentar, por favor? Sí, una pregunta. He oído dos puntos de vista que pueden ser complementarios. La primera es la que habla de un mundo que va a evolucionar, es el de tener influencia en los políticos, influir. Y otra cosa es lo de los usuarios, dirigirse a los usuarios, porque los concejales y cargos electos están en contacto con los usuarios. Entonces yo no sé cuál va a avanzar más, uno u otro. Si uno a lo mejor sirve más de marioneta y el otro va a avanzar más, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los datos? En los estudios que ustedes hacen, porque todos han hecho estudios, ¿verdad? Incluso la asociación 40 millones de consumidores también tienen 20 millones, perdón, de consumidores, tienen ustedes datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden abrir esos datos a startups, por ejemplo, o otros actores para que puedan acceder a ello. Entonces, ¿usted se está refiriendo a los datos? Entonces, ¿ustedes pueden abrir esos datos y hacer que esto sea accesible a todos? Bueno, no quisimos difundir o divulgar públicamente los puntos señalados. Y esto fue una estrategia. ¿Por qué? Pues porque lo difícil a la hora de comunicar es generar picos de comunicación y no de estar con una especie de ruido de fondo que no sirve para nada.
Por una parte, la comunicación de los actores de este sector es fuerte, ¿no? Ellos lo que van a hacer es comunicar sobre la necesidad, cosas serias, la factibilidad, estudios como Dios manda. Y luego, por otro lado, tenemos otros usuarios, que somos otra asociación, es la Asociación de Automovilistas, no de Consumidores. Bueno, pues nuestra asociación genera esa comunicación. Dentro de poco se va a publicar un mapa actualizado, que lo vamos a titular Mapa de... no he entendido muy bien lo que ha dicho, y que esto va a interesar a los medios. Y en cuanto los medios de comunicación están interesados, automáticamente los políticos se interesan por ello. Y una vez que los políticos están interesados, ahí se abre ya gente muy seria, con corbata y chaqueta, y que ellos, con argumentos precisos, pueden convencer a los otros sobre la factibilidad. Esa es la alquimia y la inercia que queremos. Por una parte, la presión popular, pero no populista, popular. Y por otra parte, la seriedad y la credibilidad de los estudios. Sí, yo voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco provocadora. Voy a dirigirme a José María. Has dicho, si te he entendido bien, José María, en tu presentación, un dato que he tomado nota, está por aquí. Hablas de que el 80% los accidentes se debían a errores humanos. Demos la vuelta a la situación. ¿Eso quiere decir que las carreteras no son mejorables? ¿Que la bajada del presupuesto no tiene influencia? ¿Que no hay vinculación directa? Sé que es un tema, evidentemente, que se ha debatido muchas veces, pero me gustaría saber el punto de vista de alguien, de una persona como tú, que está acostumbrada a recibir información y a cuál es la sensibilidad en ese sentido. Vamos a ver, las carreteras, efectivamente, los accidentes se producen en un 80% como responsable el factor humano. Eso no significa que no exista una serie de condicionantes adicionales en las carreteras. Por ejemplo, si un coche circula a 120 km por hora y sufre un aquaplaning, y cuando se produce el accidente con víctimas, en las estadísticas lo que se pone como causa del accidente es la velocidad inadecuada, pues es verdad, la velocidad es inadecuada, pero es que no tenía que haber una balsa de agua ahí. Hay una cosa que ha dicho nuestro colega que es muy importante y que yo he detectado desde mi modesto trabajo en Ponle Freno. Cuando consigues que se interese la gente y consigues dar relevancia a una noticia, automáticamente los políticos se interesan. La ventaja de pertenecer a un grupo tan importante como el nuestro es que nos cogen el teléfono. Y eso es muy importante, pero hemos tenido que hacer encaje de bolillos en ese sentido para, digamos, tener cierta complicidad con los políticos, porque si los atacas, se defienden. Entonces es preferible, bueno, trabajar con ellos, trabajar al lado de ellos, y en ese sentido estamos intentando, desde la plataforma, darle pábulo a una cosa que hasta ahora no se le ha dado, que es por lo que estamos aquí, que es a las carreteras, al mantenimiento. Como sabes, en España tenemos un déficit que el 2016 era de 6.600 millones de euros de déficit de mantenimiento. Ahora mismo seguramente estaremos ya en los 7.000 millones o más. Y eso que se han licitado el doble que el año pasado, según Fomento. Bueno, tenemos que conseguir que las causas de los accidentes se determinen de la manera más objetiva posible, porque si no, ese 80% pasará a ser el 90%. Y si no pasará a ser el 95%, evidentemente ni el vehículo ni la carretera toman decisiones. De manera que desde el momento que el único factor de los tres que intervienen en el tráfico que toma decisiones es el ser humano, siempre podemos responsabilizarle a él. Pero no es así, no siempre es así, y hay muchas veces, me ha llamado mucho la atención tu porcentaje del 47% de accidentes provocados por carreteras en mal estado. Es muy interesante. Okay, I'll take another question from the audience and hand back to you.
Claude Van Roten, de la Asociación Mundial de la Route. Bueno, ya he estado en el estrado y no quiero hablar demasiado. Me gustaría agradecer a todos los oradores que han hablado en español o en inglés, porque así hemos visto que estamos hablando de datos concretos y que después trasladamos o divulgamos. Y no entiendo ¿por qué no siempre se habla de esto? Nosotros tenemos en nuestro sitio web muchos datos muy concretos en donde se ve lo que corresponde al factor humano, lo que corresponde a la carretera, lo que corresponde a tal. Tenemos todas esas cifras también en nuestro sitio web. Y entonces es importante no decir que no existen. Hay una persona por lo visto que ha dicho que no hay estudios desde hace 20 años o algo así, pero quiero corregirle que sí que existen estos datos y que tienen que ir a consultarlos nada más. Perdón, yo me refería a los estudios de los servicios del Estado, no me estaba refiriendo a otros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces hablamos más claramente. Entonces, ¿más preguntas? Sí, yo quería hacerle una pregunta a Gary, especialmente sobre los datos. Usted dijo que en el Reino Unido tiene una estrategia de estructurar y sacar de ahí pautas generales, principales. Entonces, ¿qué hace usted con las encuestas y los sondeos? ¿Y qué papel representan esos sondeos en la toma de decisiones para las estrategias que ustedes hacen? Bueno, es importante darse cuenta de que estos estudios salen caros. Entonces, por eso se necesita un retorno de inversión. Por eso nos dirigimos a los políticos y participamos en grupos parlamentarios. El ser capaz de dar cifras producidas o elaboradas por los municipios y los entes locales, esto nos facilita mucho el diálogo con los políticos, porque así podemos indicar dónde se tienen que hacer las inversiones, porque nos lo dan ellos, no porque lo hagamos nosotros, ¿no? Nos lo dan estos entes locales, ¿no? Entonces, en algunos casos, en nuestros sondeos, se utilizan, a lo mejor en Westminster, en los debates parlamentarios, en el Parlamento. Y al final de la presentación dije que se utilizaron 100 millones de libras sterling, se reservaron para el mantenimiento de la carretera. Por otra parte, también hay que decir que hay ya más mentalización, porque todo el mundo es consciente que no se trata simplemente de gastarse dinero, sino que se trata de gastarse dinero de manera inteligente. También hace 5 años en el Reino Unido se produjo una iniciativa cuyo objetivo era ayudar a los municipios a que entendieran mejor su propia red y a ocuparse mejor de ella, ¿no? En red viaria. Entonces, allí se subrayó el hecho de que los gastos a largo plazo eran mucho más importantes que los de corto plazo, ¿no? Bien, entonces estuvimos hablando de la financiación y dijimos que era una financiación que solamente se hacía para encontrar una solución a los agujeros en la carretera y que eso no eran inversiones interesantes a largo plazo, porque si arreglas un agujero en la carretera, al año siguiente lo tienes que volver a arreglar y entonces el dinero se iba simplemente en eso. Entonces, bueno, era importante, nos dimos cuenta en ese momento que era importante mentalizar a los que toman decisiones para que invirtieran con inteligencia ese dinero. Pero todo esto está relacionado con esto del rendimiento a largo plazo. Bien, una pregunta más y después pasamos a las conclusiones. Bien, me llamo Graham Genger y me encargo del transporte local dentro del Ministerio de Transportes. Usted ha hablado de millones, que es un presupuesto muy alto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una comunicación mejor y el lobbying? Porque en un caso se utilizan hechos e informaciones para tomar decisiones racionales, tanto los políticos como los usuarios,
Y el lobbying lo que hace es tomar ciertos datos y cierta información y pues colorearla un poco para adaptarla a tal o tal caso. Entonces, a mí me da la impresión que cuando ustedes hablan de comunicación, ustedes han tratado ambas posibilidades y me gustaría que se dijera un poquito más. Bueno, es verdad que sobre esto se podría hablar muchísimas horas. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y los grupos de presión o de lobbying? Bueno, esto es una parte un poquito oculta. A veces en la comunicación se le da una connotación negativa, pero cualquier plan global de comunicación tiene que contener dos aspectos. Por una parte, tiene que dirigirse al público en general, y otro aspecto subterráneo, de alguna manera, que es lo que llamamos la connotación negativa, que es el lobbying o los grupos de presión. Entonces, no sé por qué se le da una connotación negativa a los grupos de presión, porque en realidad esto se organiza para responder a una expectativa. Ningún lobbying o grupo de presión consigue cosas si la población, si los ciudadanos no adhieren a ello, ¿no? Quiero contar una historia que pasó en Francia cuando se propuso el etirotest obligatorio en Francia. Entonces se dijo que en Francia cada coche tenía que tener dentro, por obligación, 2 pruebas del test de alcoholemia dentro del coche. Tenían que tener 2 porque si utilizaban uno tenía que haber uno nuevo dentro. Y esto no fue popular. El lobbying había funcionado, pero después se vio que la gente no lo aceptó, o sea, no le gustó, y entonces el ministro luego lo quitó. Entonces esto demuestra que no puede haber lobbying sin una comunicación justa. Entonces, si uno quiere hacer una comunicación correcta, tiene que integrar tanto el lobbying como la comunicación positiva directa. Ambas cosas, la parte negativa y el comentario positivo. Bien, yo quería hacer un comentario. A mí me parece que en la industria en general lo que se busca es un futuro sostenible a largo plazo y que la comunicación debe basarse en datos. Datos que tengan fundamento y que sean creíbles. Esto puede llevar su tiempo, ¿no? Yo no sé, ustedes hablaron de 23 años, es verdad que hubo estudios que se llaman ALARM y al principio a lo mejor no se tiene el mismo impacto que después, pero a veces hay que reforzar el mensaje, meterle una dosis al mensaje para que sea más duradera. Y yo creo que la comunicación sostenible a largo plazo es una vía de futuro. Bien, ¿usted nos puede recordar cómo consiguió usted, cómo se puede acceder al vídeo de YouTube? Entonces ese enlace, aparece ahí. Es un vídeo de YouTube, es el Ministerio de Transportes del Estado de Ohio el que hizo este vídeo. Dura 1 minuto y 53 segundos y es para el público en general. Entonces no quisimos tampoco preparar un vídeo para los miembros de autoridades de la carretera o para ingenieros de caminos, no. No sé si les da tiempo a apuntar este enlace en 5 segundos, pero vamos, si no lo consiguen, pues simplemente se lo enseño desde mi ordenador. Bien, quiero agradecer a los 5 expertos. Un aplauso, por favor. Bueno, se va a quedar con nosotros Sebon, y vamos a pasar a la última parte de esta sesión. Va a venir con nosotros el señor Mathieu Flono, profesor de Historia Contemporánea. Es historiador, está especializado en el patrimonio de carreteras, así que es la persona perfecta para poder dar una conclusión sobre esto. Profesor en la Universidad París, Sorbonne, Panteón, y representa también la BEX y el grupo de reflexión URB. ¿En qué va a hablar usted? Bueno, ha hecho un estudio sobre el hecho de que no hay que pensar que la carretera es el diablo, digamos, o el demonio de todo. Y usted nos va a presentar su punto de vista y sus conclusiones. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a Alex Taylor y a los organizadores por darle la palabra finalmente en otro registro, pero que va a intentar
asimismo a alinearse a lo dicho anteriormente. Voy a decir algo, sin embargo, distinto a lo que se dijo en la edición 2015 en París. Yo había hablado de la naturalización de la ruta y de esta civilización con sus rupturas y continuidades. Obviamente vivimos rupturas, pero también hay continuidades y el entorno de la ruta lo conocemos bien. Y pasamos a un periodo que abre una receptividad al discurso corporativo y lo vemos tras las jornadas de la movilidad, se ha revalorizado. Es decir, hay una nueva geometría con respecto a los profesionales que están habituados a las curvas perfectas o la lineal. Sin embargo, hay una nueva legitimidad del discurso de la ruta y en estos 3 años vemos que hay realidades ligadas a los valores que acaba usted de mencionar, mucho más que los datos económicos que son concretos, si ustedes lo conocen, pero sino dados que tienen mucho que ver con la importancia de la ruta y rápidamente, de la misma manera que lo hago con mis estudiantes, con una conferencia que doy on the road, es decir, bueno, salir a la ruta y tratar de abordar esta nueva geometría tras distintas reglamentaciones del ambiente, las jornadas de la movilidad, para ver las nuevas realidades, para volver a ubicar o reintegrar la ruta dentro del círculo de la razón, es decir, razonable. Quiere decir, la ruta cuenta y hay que tenerla en cuenta. Y este espacio público tiene que estar organizado no de manera dictatorial en torno al automóvil, pero tiene que ser considerada en esta adaptación y es muy importante hablarlo así de manera de panel porque, bueno, es la conexión entre la ruta y el resto del mundo. Bueno, yo soy poco provocador, pero mi oficio lo hace así, como lo ven en esta fotografía. Y no estamos completamente desconectados de una realidad política, incluso en el contexto francés, como se lo decía ayer, es una realidad republicana y estamos muy bien parados aquí en Niza en 2018 para probarlo, para comprobarlo, para ver que aquí llega la Ruta Nacional 7, que participa en el Zócalo francés. Esta una ruta anclada en el territorio y los debates de la metrópolis es importante, pero los territorios tienen mucho que enseñarlos. Y yo como historiador digo que Niza es importante porque los primeros estudios contra el polvillo a principios del siglo fueron realizados en Niza para mejorar la red vial. A mí me gusta mucho esta imagen, a lo mejor está un poco ensombrecida, pero evoca la tonalidad vial en el impacto y el pacto republicano. Se ha escrito mucho al respecto, pero uno de los elementos estructurados para los valores es el elemento de la movilidad. Nos alejamos de lo funcional del discurso técnico, que a veces, lamentablemente, un poco difícil de entender. Pero bueno, tenemos que investigar cuál es el shock de la movilidad contemporáneo. Un trabajo realizado con las partes interesadas de la ruta y les voy a dar un ejemplo, y el último, pero muy concreto. Un ejemplo de oportunidad muy cerca para el entorno vial, para que nos comprendan. Es un ejemplo, cada 2 años está el Mundial del Automóvil en París con 1 millón de visitantes, que bueno, es una cifra bastante importante con los ecos en las redes sociales hoy en día y visitas virtuales incluso que son posibles. En la edición 2012, 2010 ya habíamos hecho los talleres con los constructores de la industria automotriz. En 2016 a mí me habían encomendado el comisario para hacer una exposición, es decir, el automóvil en el cine. Bueno, entonces tuvo mucho éxito
sobre todo en aquella época, en aquel entonces el candidato Macron, que ahora es presidente, también había venido, y nos damos cuenta que, bueno, evocando un poco Cannes con su glamour, y esperamos reinvertir para las próximas, para el próximo mundial y en el afiche, en los pósters, que no estamos listos para dejar de lado el volante. Es bastante simbólico. Incluso podríamos poner un trazado de rutas en puntitos, empuntillado. Y estamos creando esta ruta con una selección de vehículos. Habrá marcación, señalización, carteles. Estamos trabajando con los sindicatos del equipamiento de la ruta, con el Museo de Puentes y Calzadas. Y es una lástima que en París no hay ni museo de automóvil ni museo de los equipos viales. Entonces y esta es una oportunidad, y siempre estamos buscando recursos, ¿no?, en torno de una exposición que se llevará a cabo en un hall central del futuro mundial del automóvil del 4 al 14 de octubre de este año. Es una exposición que es la oportunidad para el mundo de la ruta en torno al mensaje popular de rutas míticas, invertir en la convergencia de la ruta y de lo móvil, darle lugar a una temática rica que habla de valores que hay que poner de relieve antes de todos los discursos técnicos que son secundarios. Y yo lo digo ante los ingenieros del automóvil. El objeto no es técnico, es social, político, cultural, patrimonial en Francia. Y esto se lo ha recordado reiteradamente y es aplicable en particular al mundo vial, cuyo patrimonio es el primer patrimonio público francés. Muchas gracias, y todos los ejemplos que han sido citados, español, estadounidense, inglés, tienen mucho que ver entre sí y tienen también coherencia con lo que sucede en Francia. Muchas gracias, Mathieu Flonneau. Venga a sentarse con nosotros. Y yo soy periodista y toda esta mañana, y yo soy europeo también, y lo que entendí después de 30 años de hablar de Europa es que hay que interesar a la gente a través de la pasión, de la emoción. Uno puede darle todos los números y hechos y datos posibles, pero si no se hace con pasión, no llega el mensaje. La pasión. Entonces, ¿cómo incorporar a la pasión y cómo... bueno, hablábamos de la Ruta 66 y cómo volver a recuperar, a rescatar la emoción. La pasión es la pasión de un objeto, de un soporte que no hay que empobrecer ni reducir a una realidad numérica. Es decir, bajar el vidrio y respirar el aire, ver un paisaje. Evidentemente es una plusvalía y es una realidad aumentada que no tiene nada de digital. Está ante algo con un impacto a los sentimientos, apela a las sensaciones, y hay que volver a este binomio de un objeto sensacional, el senso creador de sensaciones, que es el automóvil, y un sostén, un soporte que es creador de sensaciones, abriendo un paisaje, una forma de autismo a veces en la relación con el automóvil que a mí me desespera, que no es mi relación con el automóvil. ¿Chevon? Sí. Dado el tiempo que nos queda y vemos que la emoción en la ruta es un tema, a lo mejor fue un poco prematuro en aquella época, pero simplemente quería hacer una breve síntesis. Usted me preguntaba al principio cuál era la expectativa del taller y yo dije que estábamos aquí para ver 5 o 6 presentaciones para demostrar excelentes iniciativas que cubren encuestas
la influencia en los políticos, educación, seguridad, una caja de herramientas. Usted hablaba de Playbook. Yo pensé que había dicho Playboy, pero Playbook, que es un libro de tácticas. Es muy diversa este panel, pero todos los panelistas tienen algo en común, tienen el mismo objetivo. Cómo hacer que todas estas voces canten al unísono, de manera homogénea, adecuada y que suene como un coro. Y le voy a preguntar entonces a Juan José que nos dé su interpretación o su concepto de cómo podemos construir este coro. Yes. Now I speak in English. Ahora voy a hablar en inglés. Quería presentarles este enfoque. Es una idea que surge para crear el Día Internacional del Mantenimiento de la Ruta. Hay muchos días internacionales de muchas cosas, pero ¿por qué no hacerlo y dedicarle a toda la gente del mundo un día en el año que hable de la importancia del mantenimiento vial? Hace 3 semanas empezamos a crear esta cuenta de Twitter, que los invito a todos a seguir esta cuenta en Twitter. Es I Have a Dream. Y en 2 semanas ya logramos alcanzar 223 seguidores y esperamos empezar a aumentar este número. Este es nuestro logo y el hashtag específico para la jornada internacional. La idea es, lanzar esta experiencia única y pionera el primer jueves de cada abril. Este año cae el 5 de abril. Todas las personas en todos los países del mundo poder crear un evento, un acontecimiento en torno de el Día Internacional de Mantenimiento de la Ruta. Nosotros ya tuvimos 2 mesas redondas que discutían temas como el que tratamos hoy, pero la idea es que todos los ciudadanos de los distintos países dediquen un día para realzar la importancia del mantenimiento de las rutas, siempre en torno a un hashtag común, como el que ven en pantalla, que va a ser hashtag IRMD, Día Mundial del Mantenimiento Vial. Esta es la imagen que describe el Día Internacional del Mantenimiento de la Ruta, y el eslogan de este año es, y espero que les guste, es: el mantenimiento de las rutas es proteger al ambiente. El ambiente es un enfoque conocido, pero no tan usado como otros. No se trata aquí de hablar de los accidentes ni el valor del patrimonio vial, sino enfocarnos en este enfoque que todo el mundo entiende este mensaje, porque es un mensaje muy simple. Este es el sitio web. Está en 2 idiomas por ahora, en español y en inglés. Es el Día Internacional de Mantenimiento de la Ruta. Y este es el sitio web, que es el que ven en pantalla. Hemos tratado de ser creativos con un mensaje simple, comprensible para todo el mundo, con distintas soportes visuales. El primero que habla de las emisiones. El segundo, un mensaje breve, fácil de entender para todos. Podemos reducir 13% de emisiones
cuando la ruta goza de buenas condiciones. Y el tercero, 1/3 de toda la red vial de Europa para el año 2030 va a reemplazar 3 millones de coches con 0 emisión. Si el pavimento está bien mantenido, se puede evitar 2.350 kilogramos de emisiones de CO2 en 30 años. Es con relación al futuro. Y para terminar, el pavimento deteriorado es un obstáculo para el desarrollo social, un impacto negativo para la economía y causa daño al ambiente. ¿Cómo los puedo ayudar? Por ahora tenemos 4 posibilidades. El hashtag IRMDFFriends, utilizando este hashtag, van a estar en esta lista. Por ahora tenemos 19 personas. IRMD Partners, si usted es un socio, es una empresa, una organización, una región, hagan algo para difundir esta jornada. Propongan sus ideas. Nosotros intentamos recolectar los esfuerzos de todo el mundo. Los sponsors, los patrocinadores, organizadores, empresas como ASEFMA, que va a organizar eventos en España. Hasta ahora se han confirmado 2 acontecimientos, uno en España y otro en Eslovenia. Estoy esperando que México confirme, Francia, Estados Unidos, que están por confirmar. La idea es, durante un día entero, 24 horas, mostrar estos eventos en el sitio web y recolectar todos los mensajes con este hashtag en común. Este es el programa de Madrid. Durante 2 horas, de las 9 a las 11:30, se va a difundir y todo el día vamos a tener una emisión. Este es el ejemplo en Eslovenia, que se realizó el día de mantenimiento de la ruta. Y este es el video para ilustrar, que es muy accesible a través del sitio web. Entonces, el hecho de recolectar estas imágenes, podemos mostrar la importancia del mantenimiento de las carreteras, los impactos negativos, la reducción de emisiones de CO2, la buena condición del pavimento. De esta manera podemos transformar y evitar emisiones de gases nocivos y hacer que los vehículos sean más ecológicos en cuanto a la reducción de gases emitidos. Y el mensaje más importante, invertir en el mantenimiento de las carreteras, es decir, proteger el ambiente. Entonces, estas son las 4 posibilidades, pero estamos abiertos a más. Y eso es todo. Espero que ustedes se conviertan en IRDM Friends, o sea, amigos, o si no, que por lo menos nos ayuden a crear un evento de IRMD en sus países. Muchas gracias, Juan José Gibón. Gracias, Fernó, por la pasión que nos ha transmitido. Un par de anuncios para el resto del día. A la 1 hay un cóctel, es decir, van a almorzar en la zona de exhibición, y hay una sección de Agora que va a comenzar a las 2:30 con las sesiones paralelas. Y esta noche a las 7:30 tenemos
una velada fantástica en el Negresco, uno de los hoteles más icónicos de Niza, y los invitamos a todos. Si quieren, es un maravilloso lugar y tienen que apuntarse, tienen que registrarse para asistir, y si no, nos volvemos a ver mañana por la plenaria de clausura. Buen provecho a todos.